Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Quién es Paco? ¿Vos sos Paco, Luciano? Si dice Paco y está mi cara. Ah, no te había visto. Hola. Buenas. Van entrando, se van Profe, prendiendo la cámara. Perdón, me vas a decir algo. ¿Escuchás el himno, Lula? Algunos llegamos tarde porque estábamos en clase de matemática y se atrasó un poco. Todo bien. ¿Te gusta mi gato, profe? Ay, mira, acá mira. también está Olivia. Es re lindo. Ah, los tenemos que hacer amigos. Son re parecidos. O sea que sí. Más lindo. Ay, Puri, se pueden hacer amigos. La estaba Libertad. mirando, fijo. Más lindo. Profe, ahí está, no, nada. Del ruido de rotas. A la noble. Profe, ¿Eh? y ahora te quería preguntar algo, no entendí bien el... No sé si te acordás cuál es el último punto del trabajo. ¿Del 2? No, del ¿O 3. del 3? Buenas. A ver, ya te digo. Espera que entre más gente por si alguien tiene la misma duda y ya lo ampliamos. Hola, profe. Buenas. Los que van entrando, también que se silencien, pero vayan aprendiendo el video también. Acuérdense que esto tiene que parecer una clase presencial de alguna manera. Profe, Sí. ¿recibiste mis trabajos, los otros? No sé quién me No sé está si me hablando. escribiste por plataforma. Ah, Porque si me escribiste por la plataforma o algo, no me anda, así que no tengo la más mínima idea. te escribí por la plataforma, pero ya me lo anoto, así te mando un mail ahora cuando termine la clase. Muchas gracias. Sí, lo que sí, del trabajo 1 y del 2, mío o de Victoria, ¿recibiste algo? No. No, porque me parece que yo te Yo mandé sí uno. Recibí El que vos dos me no dijiste recibí nada. que lo vas a ver, pero nunca recibí las correcciones. Es como dijiste, gracias. No, claro, es que Sí, yo te respondí por la plataforma, pero bueno, nunca si me decís que recibí no las te anda, no correcciones. lo viste. A ver, ahora te lo mando el mail.
¿Alguien más que no recibió ninguna respuesta del trabajo 2? No. Bueno. Igualmente nada, las notas Yo no recibí el trabajo 2. del Lo tiene trabajo 2. Victoria igual. Sí, igualmente en estos días vamos a estar mandando a los que les falte la corrección, el trabajo 2 corregido, y la nota de la unidad de diagnóstico. El trabajo 1 y el 2 van a ser un promedio y van a ser una nota. Después les detallamos bien qué tal, los criterios de eso y bueno, las notas. Ya los trabajos que vengan, no, en principio no tendrían que ser ningún promedio, digamos, cada trabajo sería una nota en sí. Somos 23. La vez pasada estábamos casi todos. Estoy anotando los que están. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Hola. Hola, profe, buen día. Buen día. Profe, yo soy Luciano, pero no me deja cambiar esto que dice Paco y lo quiero cambiar, pero no puedo. Sí, Sos un Luciano, desubicado. Luciano Re, ¿no? Buena, Lucho. Hola, profe. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, acá andamos. Con frío. Bueno. Abrigate. Y estás de manga corta. Vos sos Nacho. vivo. Yo te derroto acá. Paulina. Estoy Sí. anotando todos los que veo. Agus Bassi. Genial. Pero prendan la cámara los que la tienen apagada, loco. Son re aburridos. No flashea, mira. Callate vos, mirá la foto de perfil que tenés, ridículo. Mora. Está jugando a la Play. Ah, Claro, es verdad. Hoy son menos que Nacho, la vez repite pasada, el me grupo, parece. Sí, bastante Sí. menos. Después de 3 clases, desde las 8 de la mañana, nos queremos matar. Ah, vienen teniendo clases. Yo recién Sí, tuve tuvimos una con inglés, naturales. Italiano, Desde inglés las 6 de la y mañana, la profe, mejor atención. clase de matemática que puedan pensar, la tuvimos recién. Acordate que esto queda en YouTube, o sea, lo va a ver tu profesor de matemáticas. Dejá jugar la Play, Nacho. Bueno, que lo sepa. Mejor, así Sí, se rescata estaba un poco. silenciada, no podía decir. Nos silenciaban decir, no todos y entiendo. levantábamos la mano. Esto no es psicología, no hagan catarsis acá. Y era deportiva. No te Em, puteo porque va a salir en YouTube. Yo entré un poco tarde porque venía de la clase con sexto naturales, por eso les pido Sí, disculpas. no pasa nada, todo profe. bien. La Profe, típica. Sí, ¿quién es Galaxy A70? Tendrían que prenderse la cámara. Ay, debe ser como no, porque tiene una obsesión con los rugbyers. ¿Vos compartiste? Cámara y silencio. Soy sí. yo, soy yo. ¿Quién es Galaxy A70? Juan Manuel. No, no es él, o sí. Sí, No, si no se prende la cámara, si te ¿Es contar. Juan Manuel? Es Luca Bueno. Gutiérrez. Es Lucas, ahí habló. No, soy yo. Ay, Luca. Ah. Es Luca. Ah, es Luca. No, profe, no. que puede descansar, Fernando. Sí, soy yo, Juan Manuel. Ah, es Juan Manuel, había notado bien, me parecía la voz aparte que era Juan Ah, Manuel. ¿viste? Única, mi voz. Bueno, chicos, a ver, silénciense los micrófonos, así explicamos un poco. ¿Empezamos ahora, Fran, o esperamos un ratito? ¿Qué decís? ¿qué son? ¿Y 7? ¿Empezamos y 10? Yo porque somos muy pocos. La vez empezamos pasada y estaban 10. todos conectados a esta hora. Si quieren Está vamos bien. arrancando con la duda que tenían del último punto del trabajo 3. Tenés frío, Mara. No sé si la De quieren los repetir. discursos. Claro. La verdad que se siento la Sí, vos- matita. yo los escuché de vuelta y es difícil el punto. Sí, yo vi varios que estaban bastante bien, pero no sé, Sí. ¿cómo era la pregunta? Había que detectar cuáles eran los No. argumentos, premisas, si había alguna conclusión, ¿puede ser? En los Sí, tres no, igual. discursos. Yo me refería a cuál era la pregunta que tenían los chicos, pero sí. Ok. ¿Cuáles eran las dudas que tenían sobre el último punto, chicos? No, mi duda era si en el último punto teníamos que fabricar un ejemplo nosotros o buscar de los textos, no entendí bien eso.
el plan original era que vos reveas los discursos, ya con toda la teoría encima, digamos, con toda la lección 1 encima, y ahí encuentres un ejemplo de las nociones que habíamos definido. O sea, tanto Merkel como Trump, como, no me acuerdo el nombre del otro, Pedro Sánchez, tienen ejemplos de enunciado, de oración, de razonamiento. Entonces, nada, de ahí vos tenías que extraer alguno. Por lo que vi, los 3 videos tienen ejemplos de cualquiera de las cuestiones que se te piden, con lo cual... ¿Tenemos que poner de cada video uno? No, uno. Trump. No, porque por ahí vos ves el de Merkel, pero no encontrás el de Trump. Pensás que recién estamos arrancando con No, por eso. ejemplo, el de España duraba un montón, y ahí tenés más chance de encontrar tal vez que en el Trump que eran 2 minutos. Y bueno, ponés los 3 de ahí. No, esa... Profe. criterio cada uno. Sí, Mora. Un razonamiento enunciado de cada video. Capaz que lo hice mal, muy probablemente, porque no entendí mucho. Eso. Yo hice lo mismo. Digamos, es pecar por exceso. Mejor que sobre y no que falte, pero sí, con uno alcanzaba. No, es que yo entendí que había que hacerlo de cada video, no es que había uno solo. A ver, para que busco la consigna. A mí también me pareció que era de uno, o sea, que no era necesario sacar argumentos de los 3, premisas de los 3, pero bueno. Lo que sí, yo tengo una duda. O sea, en la parte de argumentación, que había que poner, bueno, las frases, argumentación, qué sé yo, tipo, de ahí ya de por sí podía sacar una premisa y una conclusión, ¿no? ¿Cómo? O sea, viste que tenés el enunciado, tenés para poner enunciado, el argumento, premisa y conclusión, ¿no? Sí. Bueno, de la frase del argumento era que se podía sacar una premisa y una conclusión. Claro, si vos no tenés un argumento, no podés encontrar en ningún lado premisa y conclusión. Claro, no pero, o existen sea, la sueltas. pregunta es, no tiene que ser una distinta, o sea, de la No, frase no, del con que sea la argumento misma. puedo sacar el ejemplo de premisa y de conclusión. Sí, incluso vos podés, no sé, en el mismo argumento poner paréntesis, premisa, paréntesis, conclusión, como para que lo sepamos o algo por el estilo. O si no, si te es más cómodo poner después premisa, 2 puntos y repetir. Pero... Y tengo otra consulta que tipo, no tiene que ver con este trabajo, sino con el primero, que Sí. todavía tipo, no tengo la corrección de mi segunda versión que la envié. Yo te escribí, Magali, sobre... ¿Te acordás? Que me preguntaste si la había... Claro, porque yo no... Sí, yo escribí por plataforma también. Yo el archivo no me no lo hablaste. encontré de la segunda Te versión. contesté. Sí, no, te contesté que no recibí ninguna segunda versión. Pero, ¿a dónde vos mandaste la segunda versión? Yo se lo mandé todo a Francisco, porque él fue quien me corrigió que la primera versión, bueno, Pues necesitaba... yo tengo la primera versión. No sé por qué la tenés vos, tipo, yo se la mandé a Francisco. No, claro, pero a veces yo recibo 30 Claro, a veces nos separamos. ella, digamos, Sí, no sé, claro, por eso, yo no sé, tipo, yo digo quién se la mandé, después que la tiene ustedes. Yo tengo la primera versión, pero después de la corrección no tengo la segunda. No sé si quedó en Blended, por eso. Si querés te lo mando, claro, por eso. Como yo le había mandado la primera versión a los dos, digo, bueno, claro, o mando la segunda. Mandame, viste que yo te mandé, te llegó... Claro, sí, se lo mando a los dos, Puli, eso digo. Sí, mándalo de vuelta, porque seguramente quedó ahí perdida las cadenas de mail que tenemos, entonces mandala de vuelta, así la leemos de vuelta. Bueno, te la mando a vos también, entonces. Dale, sí. No, yo tenía otra duda que era Sí, Luciano. si razonamiento y argumento no son más o menos lo mismo. Son lo mismo, sí. O sea, al menos en el nivel de lógica que estamos manejando, son lo mismo. Creo que incluso en la tutoría de IPC, la profesora que da esa clase lo dice bastante explícitamente. Argumento, razonamiento e inferencia son sinónimos. Lo mismo enunciado y proposición, son intercambiables. Yo lo de verdad no encontré. Tipo en los videos. No sé si eso era parte o qué. Tipo solo la definición del cuadrito, pero no decía nada. Sí, es que más que la definición esa no o sea, la del cuadro. Sí. Ok. Pero por eso digo, cuando en el último punto nos pide que marquemos un argumento y un razonamiento, o sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo.
el tema es que con el último punto es que ustedes puedan completar, digamos, la mirada que tuvieron o lo que pudieron ver en el primer acercamiento al video. Ustedes ven el video sin haber entrado en lo que es un argumento, lo que es una premisa, una conclusión y demás. Ven el video. Se dan cuenta que cada discurso tiene una manera de convencer o hay un contenido para anunciar las medidas que va a tomar cada uno de los líderes. Ahora, después de haber visto lo que es una argumentación y lo que es una premisa dentro de una argumentación o cómo se llega a una conclusión, bueno, después hacer una segunda mirada a ese video para poder detectar esas cosas, ¿sí? Yo di de vuelta el de Merkel porque había alguien acá que no me acuerdo si había sido Constanza o quién que había dicho que en el de Merkel no había nada para encontrar respecto a argumentación o demás. Y yo lo vi y me pareció que sí, pero bueno, nada, después quería charlarlo con ustedes, porque quizás es más corto, pero me parece que es mucho más contundente en eso y que se puede ver bien las premisas que marca. Perdón, vuelvo a insistir con que se prendan la cámara y apaguen el micrófono, y comparto la pantalla por la duda sobre el último punto. Entiendo que todos están viendo el Word ese que tengo yo. No, bueno, leo. Aplicar la definición del punto 2.3 a los videos del punto 1. Señala al menos un ejemplo de, bueno, todo eso. Pistas, si encontrás un razonamiento, dentro de él encontrás enunciados, premisa y conclusión, ¿no? Eso es lo que decíamos recién. Pero insisto en que es eso, uno, y no es que tiene que ser de cada video, no importa que nombren a todos o a ninguno de los... O sea, con que yo encuentre un argumento, te estoy... Con que encuentres un argumento de uno de los tres, ya está bien. Ya te estoy cumpliendo con todo, el enunciado, argumento, premisa, conclusión. Sí, pero tendrías que escribir, o sea, me decís argumento, premisa... te identifico cada cosa. Sí, sí, pero con uno estás. Muchas gracias. ¿Más dudas? Con la lección, ¿cómo se llevaron? ¿Los textos de ahí les parecieron complicados? ¿Los ejercicios de ahí? ¿Bien, mal? Alguien me había escrito para decirme una duda sobre, creo que era el punto 2, yo le contesté sobre un contraejemplo. No me acuerdo quién, porque me escribieron varios, pero no sé si le quedó claro la respuesta que le di. En realidad no mucho, a mí, yo te la hice. ¿Angélica? Sí. Sí. La respuesta que me diste como que mucho no me ayudó, porque no sabía cómo dar el contraejemplo. A ver. Ahora vamos a la consigna en particular, pero pensemos primero en general la noción de contraejemplo. Lo que se te pide básicamente es, a vos te dicen si algo es verdadero. No, sí, entiendo que es un contraejemplo. En un punto en particular no sabía cómo justificarlo. ¿Cómo justificar? Estoy buscando en la lección. Era el punto 2. Punto 2, sí, me acuerdo que era un verdadero o falso. Ahí comparto. Decía algo de que no podía haber dos, no me acuerdo qué, en una misma oración. ¿Estamos ahí? Una misma oración. Sí. La B, creo que era la B. Sí, la B. Varios tuvieron problemas con eso. B, ¿no? Una oración, el ejercicio era determine la verdad o falsedad, o sea, diga si es verdadero o falso y justifique. Pero esa justificación, ¿no? En caso de ser falso, piensa un contraejemplo. Entonces, si esto es falso, yo tengo que mostrar un ejemplo de la negación de eso, de por qué, en el primer caso, por qué dos oraciones pueden expresar la misma proposición, en el segundo, cómo una oración podría expresar dos proposiciones diferentes. ¿Qué valor de verdad tiene cada uno? ¿Lo hicieron? ¿Son verdaderas? ¿Son falsas? Ahí ven. Yo puse que la primera era falsa.
la segunda, una oración puede expresar dos proposiciones diferentes, puse verdadera. Ok, la primera, vamos por partes. La primera, pusiste que es falsa. ¿Diste un contraejemplo? Sí, ese quedaba de Cristóbal Colón. Claro, ahí tenés ejemplo, donde dos oraciones distintas. América fue descubierta por Cristóbal Colón Bien. y Cristóbal Colón descubrió América, expresan el mismo enunciado. O sea, el valor de verdad de una y el valor de verdad de la otra están atados porque dicen lo mismo, porque transmiten el mismo enunciado o proposición. Ahora, vamos a la B. Vos pusiste que es verdadera. Una oración puede expresar dos proposiciones diferentes. Una oración puede expresar dos proposiciones diferentes. Sí, en principio habíamos dado también ejemplos de eso, ¿no? En general, las oraciones que tienen que ver con esta segunda parte tienen más que ver con la lección 2, que vamos a empezar a ver hoy y van a tener en breve el trabajo 4. Pero Lo habíamos que le dicho... puse a Angélica es esto, de que también entra el uso de distintos conectores, que todavía no lo hemos visto, pero que en principio sí sería posible. Claro, claro. Incluso en principio, casi cualquier razonamiento se puede expresar en una sola oración. Hay algunos que no, que se expresan en varios párrafos, pero hay algunos que se expresan en una sola oración. No sé si tenían un ejemplo de eso en esta lección, pero yo, por ejemplo, puedo decir, si llueve, se moja la calle. Y eso es un argumento expresado en una oración. Y un argumento tiene varios enunciados o varias proposiciones. No sé si se entiende el ejemplo, pero cualquier otro que podamos dar de argumento breve sirve para ilustrar la cuestión de que efectivamente puede haber más de un enunciado en una sola oración. Profe, o sea que no es tipo, o sea, yo pensé que era, por ejemplo, decir, no sé, tal equipo venció a tal equipo ayer. Entonces ahí estoy dando dos, como que lo venció y que fue ayer, no era una cosa así. Porque yo tenía entendido que era eso. La vez pasada habíamos discutido eso. Alguien me había dicho, pero había un ejemplo similar, como era no sé quién, no sé qué equipo le ganó a no sé qué otro ayer. Sí. Claro, por eso, yo entonces pensé que se refería a eso. Claro, pero acordate que en ese momento habíamos dicho que en tanto no haya una conectiva, algo que distinga una cosa de otra, o un entonces, o un dado que, algo que te marque premisa o conclusión, estás en presencia de un solo enunciado. Si a vos te dice, no sé, River le ganó a Boca y fue ayer, ahí sí tenés dos enunciados. O River le ganó a Boca, dado que, no sé, X, ahí tenés premisa y conclusión, tenés dos enunciados. Pero en tanto no haya ese tipo de marcas, tenés un enunciado aislado. Claro, está bien, gracias. El uso de los distintos tipos de conectores y conectivas viene en la lección que viene, ¿no, Fran? Sí, que es lo que estaríamos viendo ahora en breve. Para que empiece a quedar claro eso. ¿Más dudas con la lección 1? Perdón, en ese punto, si era verdadero, no había que dar un contraejemplo. Creo que no, pero había que fundamentar. Recién acabo de leer la consigna, ahora la perdí. Determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y justifique. En caso de ser falsa, piensa un contraejemplo. Obvio, si es verdadera no puedes dar un contraejemplo, claro, pero hay que justificarla. Con el que vi que tuvieron muchos problemas con el ejercicio 4. El ejercicio 4 no sé qué hace en la lección 1, porque lo que te pregunta solo lo puedes saber si leíste la lección 2, o sea, no les va a afectar la nota que no hayan hecho bien el ejercicio 4. Sí está bueno que lo intenten hacer, pero en general no van a poder. Alguno lo hizo bien, no sé cómo, habrá leído la lección 2 o habrá, no sé, sabría algo de antes. Pero realmente tiene cosas que no están dichas en la lección 1. ¿Cuál era el 4? El 4, que era
¿Cuál de las siguientes oraciones Eso. expresa una misma proposición, no? ¿Eso Claro, sí. Porque en el ejercicio 3 tenías lo mismo. ¿Cuál expresa la misma proposición? Y era Facundo vio a Federico comerse la galletita y qué sé yo. Ese lo hicieron casi todos bien. Pero el 4 dice, si María gana la lotería se irá de viaje. ¿Es necesario que María gane la lotería para irse de viaje? Ahí comparto. No, este ejercicio. El ejercicio 4 tiene la misma estructura que el 3. ¿No? En el 3 te dice, ¿cuáles de las siguientes soluciones expresa la misma proposición? Y tenemos esos ejemplos. Facundo vio a Federico, la. Que ahí, en tanto uno preste atención a los sujetos y a los predicados, puede más o menos comprender, digamos, ¿no? El primero dice, Facundo vio a Federico comerse la última galletita. Entonces tenemos que buscar uno donde sea Facundo el que ve a Federico. Entonces, Federico fue visto por Facundo comerse la última galletita, sería la respuesta, digamos, en ese caso. Claro. Después van viendo ustedes. Pero con prestar atención a cuál es el sujeto y el predicado, o sea, que se diga lo mismo, lo van a encontrar, digamos, no tiene mayores problemas. Es como la de Colón, digamos. Cristóbal Colón descubrió América, o América fue descubierta por Cristóbal Colón, dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque uno el verbo está en activa, en otro está en pasiva, digamos. Está invertido el lugar de sujeto y predicado, pero no tiene nada que pueda confundir. Acá, en cambio, este es el ejercicio 4, dice más o menos lo mismo que la 3, pero aclara, ¿no? Los asteriscos son ejercicios especialmente complejos. De complejidad. Claro. ¿No? Este asterisco, este es un ejercicio similar al anterior, pero un poco más complejo. Por ello está marcado un asterisco, pues anticipa tema que será abordado en la próxima lección. ¿No? Está bueno, es como que yo les dé un tema del segundo año de la carrera, en sexto de la escuela, no tiene nada que ver. Dice, si María gana la lotería, se irá de viaje. Y del otro lado ustedes tienen, ¿es necesario que María gane la lotería para que se vaya de viaje? ¿Es necesario y suficiente que María gane la lotería para que se vaya de viaje? ¿Es suficiente? No, entre es suficiente, es necesario y suficiente, esas cuestiones las vamos a estar discutiendo en un rato, o sea, no... incluso por ahí correspondería que lo hagan con la lección 2 más que con la 1, o sea, no se vuelvan locos con este ejercicio porque no vale la pena. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Al 4? Yo lo hice, pero no sé si está bien. Tipo, yo supuse que por las palabras de necesario, solo, y todo eso me iban a indicar más o menos lo que tenía que ser. Bueno, tenelo a mano. Ahora vamos a ver si llegamos a ver eso y volvemos sobre este punto, pero ya con la lección 2 en mano. De la lección 1, ¿más dudas? ¿Algo que no hayan entendido, que les haya quedado colgado? ¿No les cierre? Yo algo en lo que quería hacer énfasis, porque ahora empiezan a aparecer enunciados más complejos, razonamientos más complejos, es en las expresiones que introducen premisas y conclusión. Ustedes tienen en la página 11 una lista de indicadores de premisas y de indicadores de conclusión. ¿No? Entonces que por ahí les puede servir incluso para hacer el ejercicio 4, que algunos tenían problemas. Yo, ¿cómo reconozco que viene una premisa? Porque viene con un dado que, ¿no? Dado que esto, aquello. Yo sé que lo que viene después del dado que es la premisa. Puesto que... El por qué, ¿no? Claro, puesto que, porque, pues, en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Además se puede inferir debido a, bueno, etcétera. Todo eso introduce premisas. Incluso yo puedo tener un razonamiento donde aparezca antes la conclusión y después la premisa, ¿no? Yo digo, mismo ustedes tenían un ejemplo de Aristóteles, ¿no? Decía, todos los hombres por naturaleza desean conocer, prueba de ello, su amor por las sensaciones. Conclusión, todos los hombres por naturaleza desean conocer. Prueba de ello viene la premisa después. Su amor por las sensaciones. El amor por las sensaciones, como la sensación es un tipo de conocimiento y todos aman las sensaciones, entonces todos los hombres por naturaleza desean conocer. Algo así sería dicho muy velozmente, esa propuesta del principio de la metafísica de Aristóteles. ¿Cómo? El razonamiento, digo, que plantea. Sí. Indicadores de conclusión, ¿no? Para encontrar el quiebre entre la premisa y la conclusión, en general,
encuentro algo de esto, luego llueve, luego se moja la calle, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, concluyo que podemos inferir, se sigue que queda demostrado, lo cual prueba, justifica, consecuentemente, otros, no sé, por ende, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Esta listita es bastante útil. Incluso cuando se les pregunta, ¿hay un razonamiento acá? Podrían usar la lista como primer forma de acercarse al texto y decir, a ver, hay un razonamiento y sí, dice dado que, entonces tiene que haber premisas y después una conclusión. A veces igualmente hay razonamientos donde no aparecen estas cuestiones, o donde aparece alguna de estas frases pero no cumple un rol lógico, pero en general vienen, como decía recién, a introducir premisas o a introducir la conclusión. Bueno, si se corta el Zoom, saben que vuelven a entrar con el mismo link. Yo creo que en principio no se debería cortar, pero veremos. A mí me aparece 9 minutos restantes. Sí, A mí recién me salió un cartel de quiere extender el tiempo, no sé qué, puse a aceptar, pero viste cómo es esto, por ahí se corta igual. Bueno, pasamos entonces al ejercicio que viene, la lección 2. ¿No hay más dudas con esto? ¿Nadie tuvo ningún otro problema con el trabajo 3? Trabajo 3 que sería la primera parte de lógica. Que se entrega mañana. Exacto. ¿No? Bueno. Pensemos entonces en lo que hablábamos hace un rato. Para que haya más de un enunciado, teníamos que tener conectores, o vamos a llamar conectivas. ¿Qué conectivas se les ocurre que usamos en general en el lenguaje? Traten de pensar un ejemplo de una oración que no sea un argumento, pero que exprese más de un enunciado o proposición, ¿no? Una oración que exprese más de una proposición y que esas proposiciones estén unidas con algo. ¿No? Yo tengo, por ejemplo, el enunciado: Cristóbal Colón descubrió América. Y pero, ¿qué usas? Y, por ejemplo, no sería. claro. Es algo que conecta. Claro, yo digo, Cristóbal Colón descubrió América y Come agua. Y no las Indias. Come una galletita. No un argumento, pero. Si vos, por ejemplo, decís, hoy desayuné café y galletitas. Sí. No estás tipo dando un argumento. No. Porque no hay una conclusión, pero estás conectando. Estás conectando dos enunciados, efectivamente. Esa es la primera de las conectivas que nos va a importar y la vamos a llamar conjunción. De entre los enunciados, o acá en la lección, no sé por qué la llama oraciones, vamos a encontrar algunas que son simples. Hoy me tomé un café, ¿no? Expresa un solo enunciado. Y otras complejas. Hoy me tomé un café y me comí una galletita, ¿no? Ahí tenés más de un enunciado en una sola oración. Cuando tenemos esas oraciones complejas, como llaman acá, yo hubiera dicho proposiciones o enunciados complejos, pero bueno, necesitas una conectiva. Una de esas conectivas es el i, la conjunción. ¿Por qué le ponemos nombre? Porque según la conectiva que tenga, la relación lógica que va a haber entre los enunciados es distinta. Entonces, el i, la conjunción, pone dos enunciados en una relación muy particular. Es decir, cada conectiva va a producir un valor de verdad del enunciado total a partir del valor de verdad de los enunciados básicos, ¿no? Entonces, que yo diga, tomé un café y comí una galletita, tengo dos proposiciones, dos enunciados que son verdaderos. Pero esa verdad aislada de cada uno se va a ver afectada en el enunciado total según la conectiva que yo le ponga. No es lo mismo poner i
que poner las otras que vamos a ver después, que poner o, que poner entonces, etc. Entonces, el i más los dos enunciados va a producir un nuevo enunciado que va a tener un nuevo valor de verdad en función de su manera de conectar los valores de los enunciados aislados. ¿Qué no se entendió hasta acá? O sea, vos dijiste que puede haber dos proposiciones, pero depende, la conectiva puede cambiar totalmente. Yo Claro. si pongo otro, puede cambiar ya todo el sentido de la oración. Sí, sí. Entonces, pero luego. Sí, sí. Ahora bien, no hay que confundir una conectiva con una palabra. El lenguaje natural, la manera en que hablamos, a veces es ambiguo y expresa de muchas maneras una misma cosa. Entonces, la conjunción no la expresa solamente el i. Si yo digo pero, además, asimismo, sin embargo, no obstante, ahora no se me ocurre más, pero hay una gran lista de cosas que pueden ser una conjunción. ¿Por qué? Porque expresan el mismo valor de verdad. Si yo digo, tomé un café y comí una galletita. Si yo digo, tomé un café pero comí una galletita, el valor de verdad del enunciado total es el mismo. ¿Por qué? Porque tanto el pero como el i expresan una conjunción. No hay una diferencia lógica. Sí hay una diferencia en el sentido, digamos. Si yo digo y o si digo pero en el lenguaje natural, hay una diferencia de sentido, pero no hay una diferencia en la expresión lógica que estoy haciendo. En ambos casos se está sumando, se está haciendo un conjunto, digamos, de esos enunciados básicos. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. La conjunción, entonces, vamos a decir que es verdadera solamente si sus componentes son verdaderos. Entonces, la oración Colón descubrió América y no las Indias va a ser verdadero únicamente si es verdadero que Colón descubrió América y si es a la vez verdadero que no llegó a la India. Si una de las dos participantes de esta proposición compleja es falsa, entonces toda la conjunción es falsa. Si yo digo me tomé un café y no me acuerdo cómo era, me tomé un café y comí una galletita, pero me tomé el café y no comí nada, ese enunciado completo es falso. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la relación que establece la conjunción. La conjunción solo es verdadera si sus componentes, ambos, son verdaderos. Después, cuando mando el trabajo, les hago un cuadro al respecto donde supongo que se va a esclarecer un poco la cuestión. Pero es importante eso, entender que cada conectiva produce un valor de verdad distinto en los enunciados completos. ¿No? No es lo mismo tener un enunciado aislado que tenerlo dentro de una conjunción. ¿Vamos bien? Hay que volver a entrar después. ¿Entrar a dónde? A la clase. Ah, si se corta, sí, hasta -10 tenemos clases, sí. Ok. Sí. Bueno, la segunda conectiva que tenemos, que aparece en la página 4 de la lección 2, yo les sugiero ir tomando apuntes de esto, irse marcando las páginas, es la disyunción. La disyunción expresa una relación distinta que la conjunción. Una disyunción va a expresar
o va a expresarse, digamos, en el lenguaje natural con el o. ¿Sí? Esto o aquello. Tomo un café o un té. Eso es una disyunción. Ahora, el valor de verdad de la disyunción va a depender, como en la conjunción y como en todas las conectivas, de los valores de verdad de los enunciados básicos. Pero ¿cuándo va a ser verdadera una disyunción? Cuando uno de sus componentes es verdadero. Entonces yo digo, llueve o sale el sol. Llueve o sale el sol es verdadera. Solo si, solamente, siempre uno de los dos componentes es verdadero. Ahora, si está nublado, la disyunción va a ser falsa, porque no se dan ninguno de los dos elementos que estaban en cuestión. Si yo digo